están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura Podcast. De hecho, estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido nuestro video de Construyendo a Mafalda. Hemos recibido excelentes comentarios y si no lo has visto te lo dejo por aquí en la pantalla. Pero en este episodio vamos a hablar de algo sumamente importante e interesante: los premios Nobel. En este caso voy a comenzar con Andrea Ghez, que ha ganado el Premio Nobel de Física por su trabajo en el descubrimiento de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Este premio ha sido compartido con dos hombres, en este caso Roger Penrose, ¿no? Y Reinhard Genzel, que aportan muchísimo a la comunidad científica, a la perspectiva que nosotros tenemos en torno a la galaxia y diferentes implicancias. Vamos a ver que hay otras mujeres que han ganado el premio y de eso nos va a comentar, por supuesto, David Espinosa y Alex Luna. Bienvenido, David. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea con los que estén interactuando con nosotros a través de su pantalla. Como ibas adelantando, es un premio Nobel, es una edición de los premios Nobel que viene fuerte con una gran carga de mujeres que lo están ganando. Al menos yo he podido revisar un poco el trabajo de la ganadora del Nobel de Literatura, Louise Gluck, poeta que incluso en el año 93 ya había ganado el premio Pulitzer. Tiene una gran trayectoria. Y me parece muy interesante. Particularmente, si me piden una referencia concreta, les recomendaría su poemario Iris Salvaje. Es una artista que aterriza muy bien en la idea de el individuo, pero desde un ángulo de belleza. Alex, ¿tú qué tal? Cuéntanos cuáles son tus apreciaciones de estos nuevos Nobeles. Buenísimo, buenísimo. Mira, yo he estado revisando el tema que personalmente me interesa un montón por el tema del transhumanismo y el poshumanismo, que es la modificación genética. Y justamente estas dos mujeres que han ganado el premio, Emmanuelle Charpentier y la estadounidense, la francesa, y la estadounidense Jennifer Doudna, han logrado desarrollar esta herramienta molecular que se llama tijeras CRISPR, que nos permite hacer una modificación del material genético, pero con mayor precisión. Y esto va a generar avances increíbles en fitomejoramiento, que es el mejoramiento genético de plantas, que de eso depende nuestra alimentación a nivel mundial, terapias innovadoras contra el cáncer y contra muchas enfermedades hereditarias en general. Entonces, el trabajo que están desarrollando estas mujeres es increíble. Y eso más allá de su género, ¿no? Como tú bien lo has dicho, Jorge. Y bueno, para que vean todo lo interesante, y de hecho les voy a dejar un link por aquí, donde la doctora Ghez es la que explica en una charla TED, por supuesto, todo sobre los agujeros negros y su trabajo. Pero justamente porque es importante su trabajo. De hecho, porque hoy, se habla mucho del género y también en sus connotaciones en el premio Nobel. Y para eso, David va a contarnos un poquito acerca de su apreciación sobre ello, ¿no? Bueno, Arnaldo, el tema es espinoso porque el espíritu de este tiempo así lo obliga, ¿no? Se ha hecho un debate común, un debate abierto al público, el asunto de realmente se lo ganan o ganan el premio Nobel por su mérito científico, por su aportación teórica, pero ¿se lo ganan por ese aporte o se lo ganan por ser mujer? Esa es una pregunta que muchas personas, es decir, tú te vas a los comentarios en Facebook, a los comentarios en los diarios que van publicando las noticias, o probablemente aparezca en los comentarios de este mismo podcast, y aparece una crítica, ¿no? Bastante encendida, ¿no? Pareciera ser que se está instaurando una política de cuota de género en la asignación, en la premiación de los Nobel, ¿no? Hoy día realmente queremos poner ese asunto bajo tela de juicio. ¿Es real el asunto de cuota de género en los Nobel? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que corresponde para una institución de esta magnitud? Pero bueno, vamos introduciéndonos a estas inquietudes. Candente el asunto. Alex, ¿cómo has visto tú esta recepción, ¿no? Del género, los trabajos, de hecho, muy interesantes. Sí, mira, yo les comento que a mí me da mucha pena un poco, porque el trabajo como lo hemos presentado es sumamente interesante y el trabajo de Nobel es siempre muy interesante, ¿no? Ahora, el Nobel no es como que son las únicas autoridades o la única producción científica o literaria en el campo que sea que amerita leerse. Creo que el tema de género ha terminado opacando el buen trabajo que han hecho estas investigadoras, ¿no? Y eso es un poco triste, ¿no? O sea, pero sí entiendo por qué se da, porque al final el tema de justamente de lo que vamos a hablar ahora, del rol de la mujer, de la cuota de género, son temas que son más candentes, ¿no? Son más sociales, a la gente le gusta discutirlos. Pero creo que sí no debería opacar y deberíamos darnos un tiempito para leer y conocer el trabajo que están haciendo estas personas en general, ¿no? Al margen del género. Porque como dice bien David, hemos visto full tabloides, los titulares, como que dos mujeres ganan, ahora una nueva mujer gana por primera vez, tanto por ciento y todo.
pero te apuesto que muchos de esos que están celebrando eso no han leído el trabajo de estas mujeres. Entonces, creo que eso le quita un poco de mérito a la misma posición que tenemos, ¿no? Tal cual, tal cual. Vean qué tan importante es también estar a la vanguardia de la problemática social, por supuesto, pero también revisar cada trabajo que es sumamente interesante y que aporta muchísimo al progreso de la humanidad en todos los sentidos, ¿no? Y vamos a ir a los números, que en realidad es lo que a la gente le importa. Al momento, en todas las categorías, tenemos más de 870 hombres que han ganado, varones que han ganado el premio Nobel, y tenemos 56 mujeres aproximadamente que han tenido este galardón, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Vamos a ensayar algunas respuestas naturalmente sostenidas en la ciencia. David, ¿cómo te has acercado a este problema evidentemente dispar en los números de los ganadores, ¿no? Bueno, si haces la correspondencia estadística, hay una relación del 94-6. Es decir, que de cada 100 personas que han ganado el Nobel, 6 son mujeres, 94 son varones, ¿no? Y es curioso porque hasta el año pasado era 95-5. O sea, podríamos decir que ligeramente se va inclinando la balanza, ¿no? Pero, a ver, me parece que la aproximación más apropiada es hacerla a través de la historia. Creo que la historia es buena maestra y nos marca la pauta. ¿Por qué recién es que las mujeres están empezando a tener predominio en las ciencias? ¿Por qué es que en la cultura medieval o incluso en los grandes trazos de la modernidad no abundan las mujeres? Sea como grandes expositoras en la filosofía, en la medicina, en la química, pues poco más eran tratadas como brujas, ¿no? Especialmente en el hemisferio norte. Pero, me parece relevante poner cuestiones históricas sobre la mesa que han determinado históricamente que el rol de la mujer recién empiece a alzar brillo en el siglo XX. Hasta el siglo XIX, la medicina, a ver, y si digo siglo XIX, estamos hablando que desde el Imperio Romano en adelante y desde el Imperio Romano hacia atrás, el rol de la mujer más me parece y tengo fuertes argumentos para sostenerlo, pero no quiero detener mucho en eso. Pero el rol de la mujer, más que estar vinculada a la vida pública, ha estado vinculado a la vida doméstica, ¿no? Ahora, hoy por hoy, hay todo un debate en torno al valor de la vida doméstica. Personalmente creo que esto debe ser mucho más reivindicado. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de casa, es un ser doméstico, ¿no? Entonces, volviendo a ese foco, en lo propio de lo que significa ser humano y tener casa, la mujer ha sido la persona en torno a la cual se ha construido la institución de la casa. Que eso sea visto con buenos o malos ojos es otra historia, pero históricamente y biológicamente, y esto es fundamental, la única que podía procrear y dar de mamar a los hijos, ¿no? Y dar una crianza adecuada en un entorno familiar íntimo ha sido la mujer. Hasta el siglo XIX que la medicina permitió, tú sabrás más de esto, Jorge, con conceptos como la neonatología, el propio desarrollo de la ciencia obstetriz, ha permitido que la mujer pueda independizarse más de su rol doméstico, ¿no? Pero bueno, sin ponerle etiquetas que el rol doméstico sea bueno o sea malo, es necesario. Y siendo necesario, la mujer es necesaria para que las familias funcionen, ¿no? No pretendo entrar en un debate ideológico en este momento, sino en un debate más bien de fáctico, de hechos. Y es que solo las mujeres pueden tener a los hijos, pueden llevar al hijo en el vientre materno, pueden parirlo y pueden darle de mamar. Y pues, a ver, deja a un ser humano, a un Homo sapiens cachorro, déjalo por su suerte durante los primeros 7 años, no la hace. Y ese rol lo cumple mejor la madre que el padre. Y pues, insisto, hasta el siglo XIX, incluso gran parte del siglo XX, para realidades como la latinoamericana, etcétera, ni qué decir África, el rol de la mujer ha sido doméstico. Y eso no significa que sea malo. Pero bueno, no sé cuál es tu perspectiva, Jorge, ya habiendo despegado la medicina y habiendo permitido. Importante esto que resaltas, de hecho, porque decías, ¿no? Habría que dejar un cachorro humano hasta los 7 años. Primero había que esperar que llegue a los 7 años vivo, ¿no? Justamente por todo lo que conlleva y los cuidados que una madre. Hoy por hoy, o sea, se fomenta muchísimo la lactancia materna exclusiva,
literal, solamente ¿por qué? Por los beneficios que tiene por sobre otras sustancias. Esto hace una dependencia importante, médica, biológica, de, en este caso, el recién nacido, hasta los 6 meses al menos, a la madre, ¿no? Hablando estrictamente de ese punto. Por supuesto, esto tiene muchas más variables y de eso vamos a conversar un poquito, solamente para aterrizar esta idea a partir del siglo XX, a partir de toda esta revolución social, cultural, industrial, absolutamente todo ello que conlleva que la mujer cambie su rol en la sociedad, ¿no? Y esto tiene que ver porque a partir de 1901 la mujer puede ir a la universidad. Esto tiene repercusión directa en su formación académica y en las cosas a las cuales va destinada, digamos, su rol, ¿no? También veamos los movimientos feministas, en general el movimiento de la primera ola, la segunda, sufragista, existencialista y demás, que luego permiten a la mujer naturalmente tomar otra reivindicación que puede estar bien o mal enfocada, sin embargo, es parte de nuestro contexto histórico y también va cambiando el paradigma que se tiene en torno a la mujer. Y para eso, Alex también nos va a contar un poco acerca de su perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este rol de la mujer ahora? Bien, bien. Primero les doy un datazo, ¿no? Justamente vamos a hablar del siglo XXI y la ONU ha declarado el siglo XXI como el ciclo de la mujer. Ahora, ¿qué implica eso, no? La orientación justamente o lo que prima es que la mujer debe empezar a ocupar posiciones del hombre, ¿no? Y eso creo que es un poco mal entendido porque esta posición que tiene la mujer de este momento de la liberación feminista o la liberación femenina, creo que sería un mejor término ahí discutible totalmente, es que la mujer empiece a tomar, a tener la libertad y las mismas oportunidades que podría tener un varón o incluso temas de interculturalidad que la vamos a tocar en algún momento, ¿no? Las mismas oportunidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en estas oportunidades que se han generado gracias a luchas anteriores también, yo creo que se han dado dos cosas súper importantes que debemos considerarlas, ¿no? Que primero, se han abierto muchas oportunidades para las mujeres, sí, pero también se están menospreciando muchas otras cosas que se han ganado por dos motivos. Una, por la lucha fuerte que han tenido muchas mujeres, y otra que también, por ejemplo, lo que decía David, ¿no? El rol doméstico, que ahora es menospreciado o incluso mal visto por muchas mujeres, ¿no? Como si el hecho de ser ama de casa o de querer tener hijos o tener una familia sería un antónimo del éxito, ¿no? No te estás desarrollando. O el hecho de que seas mamá y no seas un premio Nobel, eso significa que no eres una persona dedicada o profesional o exitosa, ¿no? Entonces son esas cosas que ahorita creo que son las nuevas discusiones, ¿no? Las nuevas cosas que están en la palestra. De acuerdo, y eso es algo súper importante, ¿no? O sea, ¿cuándo es que hemos cambiado, digamos, este enfoque al ver el rol de la mamá en la casa? Que sin duda tiene cuestiones que hay que discutir, tiene cuestiones que hay que cambiar. Hay un rol de varones también que tenemos que asumir dentro del hogar, pero sin quitarle el mérito, sin quitarle el esfuerzo, el trabajo y el valor a lo que han hecho muchas mamás y lo que seguramente muchas mujeres vienen haciendo, lo cual no significa que no tengan la oportunidad y las facilidades por igual para poder estudiar y ejercer una carrera. Y de hecho vamos a ir a este punto importantísimo, porque hemos visto las estadísticas importantes que denotan que, por ejemplo, en pregrado, hoy por hoy, hablando del progreso, las mujeres y los varones tienen, digamos, una igualdad en torno a los datos de cuántas mujeres están estudiando en la universidad y varones. De hecho, las mujeres se gradúan un poco más, tienden a ser más disciplinadas y responsables. Esto no solamente está escrito, lo hemos vivido y lo hemos visto nosotros. Ahora, en temas de, por ejemplo, posgrado, maestrías y doctorados, la proporción sigue siendo parecida, donde sí hay una predisposición digamos, grande en torno a los varones es en los postdoctorados y en estas, digamos, especializaciones muy altas, ¿no? Donde existe una gran predominancia en los varones. En cambio, las mujeres todavía no están siguiendo esto, debido a muchos factores y seguramente entre ellos el factor biológico en torno a que la mujer tiende a preguntarse y hacerse cuestiones muy interesantes respecto a su futuro. Puede procrear, digamos, de forma segura hasta los 35 años. Esto le genera naturalmente estrés y otras cuestiones que a los varones nos afectan de otra manera, ¿no? Esa responsabilidad familiar y etcétera, ¿no? ¿Cómo ven esta lectura un poquito que hemos podido aterrizar aquí? David. Es importante, Jorge, porque en realidad la mujer tiene que enfrentarse a decisiones biológicas que escapan de su, digamos, de su libertad radical, ¿no? O sea, su libertad está condicionada a su biología. Y a veces el hombre no lo sabe apreciar, no lo sabe contemplar, todo lo contrario. Nosotros, en nuestro rol masculino, deberíamos ser compañeros de las mujeres, sea en condición de esposo, sea en condición de hermano, sea en condición de hijo.
somos relativos a las mujeres. Y siendo relativos a las mujeres nos corresponde, no digo ponerlas en un altar, ¿no? Pero sí tratarnos con igual dignidad. Tratarnos con igual dignidad y reconocer que tienen circunstancias que incluso van más allá de lo biológico y ciertamente aterrizan en ciertos sesgos culturales, que veremos más adelante, y procurar hacerles la vida más fácil, ¿no? Sin que eso signifique procurar apariencias. Yo al menos, Jorge, O privilegios, ¿no? exactamente. O sea, es que esos Ujú. privilegios aparentes que realmente no se fundamentan en una educación bien sostenida, al final es chacra de políticos, ¿no? Y de malos políticos, ¿no? Por eso es que ahora está tan sobre el debate político, electoral, eh, el feminista. Entonces hay que votar por el feminista porque está de moda. No, es que no se trata de una moda. Ah, No se trata populismo. de una moda. Como Exacto. tú lo anticipas, es populismo. Entonces, creo que no debemos ampararnos en falsedades, en modas, ¿no? Y al contrario, hay que ir al fondo del asunto, no quedarnos en apariencias y procurar respuestas genuinas, ¿no? Mi respuesta más genuina es que todos tengamos la misma disposición a la oportunidad. Que todos tengamos la misma disposición a la oportunidad, Jorge. Bacán. Mira, Jorge, David, yo coincido totalmente con eso, solo que creo que tenemos que ver el panorama completo, ¿no? Y ahí hablamos de violencia estructural, o sea, un término que justamente estábamos discutiendo ahí, que es el tema de que tú le puedes generar oportunidades a la persona, tú le puedes decir, oye, acá está la beca, acá está el fondo, acá está el camino, pero por ejemplo, tenemos muchas becas que están desaprovechadas, que nadie las reclama, muchos fondos para investigación, para empresas, que nadie los reclama o nadie termina ganándolos porque ni siquiera existe la intención de hacerlo. Y ahí creo que es importante, ¿no? Ahí pusimos en la palestra el tema de cuota de género, que si bien no es algo que me guste personalmente, creo que sí es necesario. En economía, el tema que yo estoy más relacionado en temas empresariales, ¿qué es lo que pasa? Es que tú quieres desarrollar económicamente una región o una comunidad y si tú no enciendes, si tú no tienes ciertos power-ups que permitan que haya una iniciativa, algún gatillo que haga que la gente empiece a pensar en emprendimiento, empiece a pensar en empresa, tú le puedes poner todos los fondos que quieras, tú le puedes poner toda la plata que quieras y eso nunca va a arrancar. Y creo que es lo mismo con temas de género y temas sociales, ¿no? Hablando específicamente de temas de género, es que si las mujeres o si las personas en general o las mujeres en este caso en particular no ven esas figuras en ponte altos directivos, no ven esas figuras en premios Nobel, en diferentes instituciones, va a ser muy difícil que siquiera tengan la intención de hacerlo, ¿no? O sea, ni siquiera va a caber en la imaginación el pensar en que pueden aspirar a eso. Y ahí estamos hablando de violencia estructural, ¿no? Entonces ahí mi posición en este punto de cuota de género es que las instituciones privadas sí deberían poder tomar la decisión. O sea, no creo que sea esto una obligación de todos, pero sí creo que las instituciones públicas, es decir, el Estado donde nosotros compartimos, que tiene que luchar por justamente esa igualdad de oportunidades, no puede simplemente poner el camino y decir ya está, sino que tiene que trabajar en esas bases que permitan superar esas barreras estructurales, ¿no? Y que a veces, obviamente, como decían ustedes, se aprovechan con populismos de que vamos a trabajar en esto o aquello, pero el problema es el populismo, pero y cómo intentan solucionarlo. Pero el problema es real, el problema es existente. O sea, si una persona no ve esas oportunidades de acceso y no tiene los recursos personales para siquiera pensar en que puede acceder a eso, ya sean personales o contextos, exacto, ni siquiera lo va a intentar, ¿me entiendes? Entonces, por ahí yo creo que sí es necesario que se incentiven estas medidas, ¿no? Como un power-up, como una iniciativa, pero no como un estándar que debería quedarse o como un derecho permanente en el que deberíamos estar todos como que vamos a discutir en un momento, ¿no? De hecho, ¿no? Y evidentemente ahí sí estamos en desacuerdo, porque yo no considero que la mejor estrategia sea darle referentes a las mujeres. Y aquí quizás puedo sonar un poco disonante para los que nos están viendo, y me voy a explicar por qué. Considero que las cosas que nos hacen, digamos, exitosos, que nos hacen fuertes, que nos hacen competitivos, que es importante entender en este contexto en el que vivimos, son otras. No considero que el Estado, si quiere trabajar en algo respecto a mejorar estas brechas que son existentes, hay brechas de género, por supuesto, creo que debería trabajar más en la formación de capacidades blandas, duras, las que quieras, que son sumamente importantes y que existen incluso respecto a las blandas, predictores de éxito,
como la disciplina, la inteligencia, muchas cosas más, de hecho que son súper importantes para alcanzar tus objetivos. Creo que hay que trabajar en políticas que ayuden a despertar no solamente el referente, no solamente tener 50% de congresistas o 50% de nobles. Yo creo que esa es una solución muy superficial. Creo que en vez de ello, hay que trabajar en fomentar la igualdad de oportunidades desde la base, desde abajo. ¿Por qué? Porque esta igualdad de oportunidades, que tiene que ver con mucho de lo que estoy hablando, con educación, con capacitación, con competencias que debemos adquirir para llegar al éxito, puedan tener resultados de forma que uno ya no pone, digamos, bajo la dictadura de lo que hoy es políticamente correcto, poner 50% varones y 50% mujeres en el Nobel, sino eduquemos, demos las competencias, las condiciones socioeconómicas, por supuesto, para que de forma justa, que no significa igual, puedan llegar cada quien a donde merece y cada quien a donde puede, con las condiciones sociales bien saneadas, ¿no? Que de hecho son súper importantes. Entonces mi enfoque va, digamos, desde ese punto estructural. Yo creo que atacar el problema por el final y poner referentes al final, de hecho, no me parece la mejor solución. Creo que el problema está en la base, ¿no? Y concuerdo en esa parte con Alex de poner power-ups, de poder estimularlos, pero a través no de referentes, sino de cuestiones más personales, ¿no? De cuestiones más cercanas a la persona y no al referente, ¿no? Así que, David, ¿cómo ves esta disparidad que hemos tenido Alex y yo, este divorcio? Mira, a mí me parece que la propuesta de Alex es sensata hasta cierto punto, ¿no? Porque, claro, hace falta el signo evidente para motivar, ¿no? Para mover, ¿no? Sin embargo, rompo mucho con la idea de violencia estructural, ¿no? Porque dicha así, desde un ángulo de género, pareciera ser que la violencia estructural es unívoca, y es que el hombre ha perpetuado un sistema opresor para que la mujer se quede en la casa. Y ahí hay muchas, muchas, muchas ideas contenidas, ¿no? Para tal caso, hoy por hoy existe una violencia estructural, no llamémosle de género, sino a la casa. Porque se percibe a la casa como un entorno mediocre, como un entorno del cual hay que salir, etcétera. Y tú dices, espera, entonces no es unívoco, no es del varón a la mujer. Y es más, cuando lo ves en la realidad práctica, es muchas veces, y me parece que en la gran mayoría de casos, de varón a varón. Es de mujer a mujer y por supuesto también de mujer a varón. Sin embargo, el hecho que estemos hablando de género tiene una implicancia a su vez muy poderosa que a veces pasamos por alto. Y es que cuando uno acude a la teoría queer desarrollada por Judith Butler con mayor esplendor en la década de los noventas, el género no aplica únicamente al rol de varón o al rol de mujer, sino también a toda la comunidad LGTBI. Y esto es muy importante, no solo porque se habla del cisgénero, sino también del transgénero y todas las variedades que existen. Entonces, según la lógica que ha expuesto Alex, también habría que desarrollar referentes de otros géneros, de los múltiples géneros que puede haber, ¿no? Entonces también tiene que haber un transexual que gane el premio Nobel. Pero la pregunta es, ¿lo gana por su mérito científico o lo gana porque es trans y hay que crear el referente para que los demás trans no se sientan oprimidos, se sientan empoderados y vayan a conquistar el mundo? Pero claro, hablar de un premio Nobel es quizás un poquito lejano, ¿no? Pero ¿qué tal si empezamos a hablar de una cuota en el Congreso, ¿no? Una cuota en el trabajo y de que ahora para que tu organización, tu empresa sea responsable, ¿no? A nivel social, tienes que incluir pues una cuota de género. Es que cuando hablas de cuota de género no solo estás hablando de rol varón-mujer, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Y eso está en la teoría queer, explícitamente dicho, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Primero, que existe la violencia en la humanidad, por supuesto. Existe de modo estructural y que parece que no se nota y sin embargo se da, por supuesto existe, pero no es unívoca. Se da en todas las direcciones y presumir que hay una única dirección en torno a la cual hay que tomar una posición y por eso desarrollar un referente que cuaje para frenar esto, genera violencia hacia otros. Por ejemplo, un estadounidense promedio que desea postular a Harvard tiene, bueno, y eso que tenga buenas calificaciones, tiene menos probabilidades de entrar que yo, porque vengo de un país tercermundista y se aplica un criterio de interculturalidad.
Si yo fuera un dirigente LGTBI que he sufrido discriminación por mi orientación sexual y por ser mm, medio marrón y menos blanco, incluso sube mis puntos para poder entrar no solo a Harvard o Stanford, sino a Cambridge o a Oxford. Y eso es una realidad concreta del mundo académico. O sea, está pasando. Sí pasa. Pero bueno, y ya a gente que está metida en el mundo académico lo puede sentir con menos sutilezas. De acuerdo. Esto es un poco acerca de la meritocracia, de la que tanto se habla, ¿no? Particularmente, yo creo que la meritocracia todavía no es un punto en el cual estamos. En realidad no existe una igualdad de condiciones. Existen diversas formas de salir adelante, pero no todos están capacitados o no todos tienen los medios suficientes para tener la tranquilidad de emprender un camino al éxito. Hay cosas básicas en salud y educación que no están cubiertas. En el país, yo creo que no se puede hablar todavía de meritocracia. No, todo está hecho y el que puede, puede, cuando las necesidades básicas ni siquiera están cubiertas, ¿no? Hay una responsabilidad importante que asumir ahí, pero por supuesto, no quiero caer en la falacia, ¿no? De decir que postulaba Herbert Spencer el darwinismo social, ¿no? El más apto sobrevive y el que no, no puede, ¿no? O la típica falacia de derecha que es el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Naturalmente, esto no responde a criterios científicos en lo absoluto. Hay que cubrir, evidentemente, tremendas brechas de salud, educación, para luego poder insistir en la meritocracia. Pero ojo, eso no significa, como bien dijo David, el hecho de poner a un transexual, por ejemplo, en los premios Nobel, no por su trabajo, lo cual sería lo ideal, por su trabajo, evidentemente, sino ponerlo simplemente por una cuestión de igualdad, en malentendida a mi punto de vista, ¿no? Alex, ¿cómo ves este tema? Hay que entender esa diversidad, pero no podemos obligar, ¿no? Lo que decía David es muy sensato, o sea, el tratar de obligar a que esos están, o sea, al final terminamos solucionando un problema y generando otro problema. Pero tenemos que entender justamente este mundo como siempre aterrizado, y lo mismo pasó un poco con Mafalda, ¿no? Desde la complejidad, solucionar problemas como el que estamos discutiendo ahora nunca van a ser tan simples como oye, hagamos esto, metamos cuota de género y hagamos esto y ya se resolvió todo, ¿no? Sino tenemos que ver también cómo podemos resolver otros problemas, ¿no? Eso me hacía acordar lo que pasaba también en los deportes, ¿no? Hablando de mujeres trans que entraban y obviamente por sus condiciones físicas tenían mayores ventajas para ciertos deportes y al final terminaban ganando, pero por su orientación o por su identificación ellas, nadie podía reclamar contra eso, ¿no? Entonces hay una discusión mucho más profunda en absolutamente todos los temas, pero también empezar a ver el futuro, ¿no? Cómo podemos ordenarnos mejor para resolverlos a futuro. Y ahí estaba pensando en tres cosas súper importantes, ¿no? La diversidad, ¿hasta dónde? Si bien es importante que generemos o acortemos esas brechas, ¿dónde ponemos los límites, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos aceptar esa diversidad? Por mi lado, a mí me interesa mucho el tema del transhumanismo y el poshumanismo, y una discusión fuerte en ese nivel es, oye, ¿qué va a pasar cuando tengamos a personas que tengan un chip en la cabeza y que realmente sean 10x más inteligentes que una persona promedio? ¿Deberían tener derechos superiores? O bueno, en realidad su desempeño va a ser 10x mejor que cualquier persona. Por ende, su aporte va a ser 10x o probablemente más que cualquier persona que no tenga ese chip o ese implante. Entonces, por esto, sus condiciones, cómo se van a manejar socialmente, ¿no? Y eso es súper fuerte. O sea, discutir esos temas es súper difícil, pero es necesario. Pero en este momento convivimos, es como una casa, esta es nuestra casa y tenemos que aprender a vivir juntos, con nuestras limitaciones, con nuestras orientaciones o con nuestros talentos, ¿no? De hecho, eso parte de la diversidad es importantísima para mantener el desarrollo. Y hablando de cuota de género, voy a hacerles una pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres en este podcast? Ya que estamos hablando de cuota de género, ya que hablamos de igualdad. Y evidentemente la gente se va a hacer esta pregunta, ¿no? Hay tres hombres aparentemente heterosexuales hablando de igualdad. David. Bueno, estás asumiendo nuestro género, Aparentemente, hijo, Arnaldo, aparentemente. entonces, bueno, sí, 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 tienes razón. Me parece interesante porque yo llevo varios años organizando espacios de debate, espacios de discusión. Siempre me he esforzado por invitar mujeres a participar de, de estos espacios, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, es una faceta un poquito más académica. Al mismo tiempo llevo también bastante tiempo como empresario. Bueno, Alex también, y seguramente lo sabe. Es muy curioso, pero los varones tienden a irse más
a estos tópicos más científicos, más filosóficos, más de discusión, y las mujeres tienden a ir más a la vida práctica. Me parece, y tú podrás confirmar esto, Arnaldo, me parece que hay un cierto condicionamiento neurofisiológico. El cerebro de la mujer, sea por una razón evolutiva, por una razón estrictamente biológica de tener que estar más dedicada al otro, ¿no? Directamente vinculado a su cría, a su cachorro de Homo sapiens, como me gusta decir, la mujer tiene una predisposición neurofisiológica a cuidar más de los demás. Por ejemplo, en el 2013, unos autores, bueno, anglosajones, West, recuerdo ahorita West porque es como que el principal referente en el tópico, publicó un paper, ¿no? The Role of Gender in Scholarly Authorship, o el rol del género en la autoría de papers académicos. Y demostró pues que había un fuerte índice de masculinidad en ese sentido, ¿no? Pero hizo una correlación en la cual demostraba que ciertamente hay más varones produciendo papers que mujeres. Es verdad que puede haber este factor sociocultural del rol doméstico de la mujer, que no solo es sociocultural, sino que tiene raíces biológicas muy profundas y evidentes, ¿no? Todos hemos nacido una mujer, pero em, abre, abre esa ventana, ¿no? Abre esa ventana a darnos cuenta que, en efecto, la mujer está más orientada a la vida práctica y el varón más orientado a la vida teórica. Insisto, yo lo veo en el mundo empresarial, veo más mujeres agarrando cancha con más facilidad que en el mundo académico. Yo he hecho esa revisión respecto a los rasgos de las mujeres que las predisponen para ciertas cosas. Jordan Peterson, un destacado investigador, psicólogo clínico, divulgador, polémico también, por supuesto, ha dado apreciaciones acerca de esto, ¿no? Asumiendo que ciertas mujeres, en este caso, al escoger carreras profesionales, por sus atributos psicológicos, escogen, por ejemplo, áreas de la salud, enfermería, obstetricia, la medicina vienen ganando un campo enorme donde prefieren el contacto con las personas y los hombres prefieren el contacto con las máquinas. De hecho, por eso hay una gran cantidad de ingenieros, ¿no? Esto, sin embargo, eso no limita absolutamente a nadie. Cada quien es libre, mujer o varón, y sus diferentes opciones sexuales de poder escoger la carrera que quieran. Pero como decía bien Alex, existe cierta determinación, lo cual podría de alguna manera explicar por qué hay preferencias por una carrera u otra, y en el campo científico, por supuesto, ¿no? Y aquí quiero acotar algo súper importante. ¿Por qué? Porque esto parte del hecho de que no existe mucha gente de producción científica, mujeres, ¿no? No existen muchas mujeres ahí. Y esto puede tener correlación directa de por qué no hay muchos premios Nobel. Y de hecho es una tesis que ha planteado Francisca Guzmán, profesora adjunta del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, que ella explica que justamente respecto a la estadística, al haber menos mujeres en el campo científico y más varones, los premios Nobel también van, digamos, correlacionados en torno a ello. Sin embargo, una observación súper importante, un estudio publicado en la revista Nature por Liselott Jaufret, ella profesora asociada de física del Instituto Bohr de la Universidad de Copenhague, hace un análisis estadístico con modelos matemáticos y tal para justamente descubrir si es que el menor número de mujeres en los campos científicos explica totalmente el número bajo de mujeres ganadoras de los premios Nobel. Y lo que encuentra es sumamente abrumador. Aunque hay menos mujeres en las ciencias a lo largo de la historia, las mujeres están subrepresentadas entre los ganadores del premio Nobel. Con un 95% de probabilidad hay un sesgo en contra de las mujeres. Ese es un estudio súper serio, bien hecho, por cierto, que justamente habla acerca de un sesgo evidente, lo cual no implica que todo el sistema esté diseñado para desfavorecer a las mujeres. No hagamos generalizaciones malas, ¿no? Sin embargo, es importante hacer ese detalle y supongo que responde también a cierto pensamiento conservador que todavía existe en la Academia Nobel, pero no vayámonos al otro extremo como ya lo habíamos detallado en los anteriores segmentos, ¿no? ¿Cómo ven esta lectura y cómo ven estos estudios? Pues que corroboran que evidentemente existe un sesgo, ¿no? Bueno, la igualdad es un concepto muy artificial, muy creado por la mente humana. Si tú ves la naturaleza, esta no tiene indicios de igualdad. Incluso en realidades intratómicas, la ciencia nos señala que un átomo, por más que componga el mismo elemento que otro, no es idéntico, ¿no? Entonces, creo más en criterios como la equidad, creo más en criterios como la justicia, ¿no? Y que muchas veces la igualdad es injusta.
Entonces, cuando hablamos de cuota, y esta cuota se mide bajo un criterio de igualdad, genera una expectativa falsa que no puede ser cumplida eh, a no ser que violente a otras personas. Entonces, yo queriendo corregir una desigualdad, porque la percibo como injusta, termino cometiendo muchas más injusticias de origen, ¿no? Y eso me parece preocupante. Me parece que la discusión de hoy día puede ser extrapolada fuera de la idea de género o de sexo, puede ser llevada a la interculturalidad. Porque claro, también puedo hacer la misma métrica y puedo medir cuántos de los galardonados con el premio Nobel son bueno, de lo que se conoce como primer mundo, ¿no? Y cuántos vienen de tercer mundo. Y habría que distinguir, ¿no? Cuántos de los que están en física, en medicina, en química, están en primer mundo y cuántos de los de la paz están en tercer mundo. Entonces uno puede decir, acá hay otro criterio también, ¿no? Puede ser una opresión del eurocentrismo, si quieres. Pero esas lecturas que tan prontamente corren a juzgar y a emitir un juicio opresivo, bueno, evidentemente eso es dialéctica. Si uno estudia algo de filosofía, eso se llama materialismo dialéctico, ¿no? Y quien lo lleva a su máxima expresión es Marx. Y eso viene de Hegel, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso tiene una raíz bastante profunda en la historia de las ideas, pero en tanto seamos conscientes que el ser humano no es dialéctico, sino que el ser humano es sintético. ¿Mm? Es una conclusión de lo que decía Alex, ¿no? Esa complejidad no tiene por qué significar una tesis y antítesis, una lucha permanente, un maniqueísmo, diríamos en los primeros siglos de la cristiandad. No tiene por qué ser así. Es que en realidad está en brazos de cada uno. Y Alex tenía toda la razón. Está en cada quien formarse. Está en cada quien formarse para no ser manipulado. Y para que al final no reduzca el debate a algo tan irrisorio como decir, hay cuota de género en los Nobel. Cuidado, cuidado. Pero esa formación que Alex reclama, precisamente yo la aterrizo en el amor. Es que uno solo se forma en la materia que ama, ¿no? Y me parece que es donde realmente hay que detenernos. Cada una de las ganadoras del premio Nobel de este año y de las anteriores, desde Marie Curie hasta hoy día, 2020, cada una de ellas lo ha ganado porque ama su ciencia, porque ama su conocimiento y a través de ello aporta al mundo, porque de alguna manera también ama al mundo. Muchas gracias, Arnaldo. Gracias, Alex. Perfecto, justamente, ¿no? Y vamos a poner un punto acá de aislar estos resultados y luego generalizarlos, lo que en algún momento pudo hacer Marx, etcétera. Que de hecho Mario Bunge hace un análisis súper interesante, lo recomiendo, lo voy a dejar por acá el link, acerca del pensamiento sectorial y el pensamiento sistémico, ¿no? Como cuando vemos las cosas muy chiquitas, a veces es mejor, evidentemente, verlas en un contexto cultural, en un contexto social, político y económico. La derecha también sufre estas falencias, ¿no? Al ver nada más el economicismo, ¿no? Que se conoce como cuando ves que todo, absolutamente todo, depende nada más de números de economía, ¿no? Entonces hay que alejarnos, como bien dice Alex. Pero antes quiero hacer un ejercicio con ellos antes de despedirlos, que es, vamos a reaccionar a uno de los poemas de la ganadora del Premio Nobel de Literatura, que seguramente, al menos yo no la conozco de esta parte del mundo, es mujer, pero queremos ver su trabajo, evidentemente, que es lo que al final nos interesa. Y para eso vamos a buscar un poema y vamos a ponerlo por aquí en la pantalla, lo voy a poner y vamos a leerlo en vivo, a ver qué sorpresa nos genera esta gran literata ganadora, ¿no? Bueno, Arnaldo, ya que lo dices, hay un poema particularmente corto de Luis Gluck que, que yo creo que manifiesta bien su arte, ¿no? A ver, se los leo. Titula La mariposa. Vale. Mira, una mariposa. ¿Pediste un deseo? Uno no pide deseos a las mariposas. Tú hazlo. ¿Pediste uno? Sí. Pues no cuenta. Ese es un poema de Gluck. Alex, me inquieta tu rostro. Alex. Cuéntame, ¿qué te ha transmitido? No, yo sé que eso lo han hecho a propósito, hermano. Como saben, yo soy no sé, o sea, no entiendo el arte, me cuesta entenderlo. Lo entiendo técnicamente, pero no lo entiendo subjetivamente, ¿no? Entonces,
Imagino que ha sido muy merecido ese premio, pero no lo Tú, entiendo. Arnaldo, ¿cómo lo interpretas? Ese ejercicio es bacán porque ahí uno se da cuenta de que nadie en este país está capacitado para decir quién debe ganar o no debe ganar el premio Nobel para empezar. Es verdad, es verdad. Y bueno, no, o sea, a mí sí me genera ciertas sensibilidades porque de hecho hago lecturas de este tipo, a veces como que muy abstractas, ¿no? Y como que tiene un sentido existencialista, de hecho, me interesa mucho por ese lado, y un golpe en la cara de realidad, ¿no? Así que, bueno, acá el experto en filosofía es David, así que seguro nos va a dar una lectura más decente a la No, que nada hemos que hecho ver. nosotros. De hecho, experto en corazones rotos, te puedo decir. De tal manera que, pues, me recuerda a un corazón roto, ¿no? Eso es lo que me recuerda, ¿no? La ilusión de alguien que te dice, pide un deseo, alguien que te invita a soñar, tú te opones, al final le crees y al final te dice, pues no cuenta. Yo creo que es, sí. Pues Gluck es conocida por eso, por un cierto individualismo, pero que procura expresarlo a través de la belleza, ¿no? Pues, ese individualismo absolutiza al ente, al individuo como tal, de tal manera que es mi roche, es tu roche, total. Somos mariposas, que cada quien vuele por su cuenta. No te olvides, si te ha gustado este capítulo, por supuesto, de compartir este episodio con tus amigos, con tus amigas feministas, por supuesto, y con todos aquellos que quieran hablar sobre este tema sin entrar en una pelea innecesaria, porque todos queremos progreso, pero hay que ponernos de acuerdo en las formas. Así que, sin nada más que decirte, nos vemos la siguiente semana. Esto ha sido Contracultura Podcast y no olvides suscribirte al canal, que nos ayudas muchísimo. Chau, chau.